Bueno, y fíjese ahora que el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, informó sin dar nombres que ha tenido contacto con diversos empresarios, quienes han sostenido que respetar la decisión que la próxima administración federal tome respecto a la construcción del nuevo aeropuerto. Por otra parte, descartó que la empresa de José María Riobó haya tenido influencia en el estudio que se presentó para apoyar a la opción de la base militar de Santa Lucía, aunque aceptó que Riobó es una empresa que está vinculada con Airbus, quien supuestamente hizo el mencionado análisis. A lo largo del día se registraron algunas incidencias en las mesas de votación, por ejemplo, que una persona podía votar en más de una ocasión. Al respecto, el vocero de la próxima administración, Jesús Ramírez, aseguró que el voto múltiple ocurrió por fallas técnicas en la aplicación. Sin embargo, fue enfático al señalar que este asunto no invalida la consulta. En tanto, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador aseguró que la consulta estuvo bien, pese a las inconsistencias, y dijo que son los corruptos quienes no quieren la consulta y tienen una campaña contra este ejercicio. De acuerdo con el último corte informativo del equipo de transición, en el primer día de dicha consulta participaron más de 184,000 personas.